enterada de que se estaban haciendo en el ICAI unas pruebas para el siglo de las luces. Yo estaba en primer año de la carrera de actuación, pero realmente yo sabía que ya le habían hecho pruebas a mucha gente, sobre todo actrices que realmente eran muy conocidas, eran jóvenes, pero eran muy conocidas ya en ese tiempo. Pero a partir de un momento empezó a haber a formar parte de ese casting alumnas de mi especialidad y de mi instituto, pero yo justamente estaba enferma en ese momento y no estaba asistiendo a las clases, o sea que deduje que ya era imposible, pues las personas de mi grupo que eligieron para hacer ese casting finalmente no pasaron antes de que yo pudiera haber entrado al instituto por esta enfermedad que tenía en ese momento. Pues pasó el tiempo y ya incluso empezó a correr, como siempre, los rumores de que el personaje se le había dado a tal actriz o a otra actriz, y había como dos actrices que casi que eso estaba definido para ellas. Un día pues yo estaba en el instituto y me encontré al que después supe que era el director de fotografía de esta película, que es Livio Delgado, y él me dijo: ¿tú eres alumna de ballet? Pues yo más o menos tenía toda la cosa típica del ballet, porque yo acababa de terminar la carrera de ballet y la escuela de ballet estaba cerca de ahí. Entonces le dije que no, que yo era alumna de actuación. Me dijo: qué raro que a ti no te hicieron el casting para esta película. Yo le dije: no, bueno, le conté todo esto que le he contado. Y finalmente él le habló de mí a Humberto Solás y le dijo: hay una alumna a la que no se le hizo prueba. Entonces me citaron a mi casa de que necesitaban, ya estaban definiendo ese casting, era el último día de ese casting, y que yo asistiera al otro día. Yo estaba haciendo una serie de televisión en ese momento, además de dando clases en Elisa, y me regalaron la escena y me la entregaron a las 9 de la noche y la prueba era a las 9 de la mañana, algo así. Entonces la leí mucho. Yo en otras entrevistas he dicho que por suerte yo tenía de verdad un background bastante cercano, además del siglo de las luces, porque justamente lo estábamos estudiando. Dentro de las clases de literatura estábamos estudiando a Carpentier y al siglo de las luces. Entonces por suerte tenía un background un poco de lo que era la novela y lo que yo me imaginaba que era ese personaje. Tenía dos escenas de la película, una del principio y una del final. ¿Y ustedes qué es lo que detestan más? La certeza de que mañana sea como hoy. Yo lo que más detesto es acostarme todos los días cuando todos lo hacen y levantarme en el mismo lugar. Te enojas con nosotros porque creemos en algo. Vuestra fe, créeme, solo le traerá grandes y terribles decepciones. Además que saben ustedes exactamente. Ustedes saben lo que aborrecen, nada más que eso. Pero fundan sus esperanzas en cualquier cosa. Así yo te cuidaba cuando estabas enfermo. Esteban, deja que cada cual piense como quiera. Y volvamos a ser como antes. Así llegué. Así sigue ese casting, que todavía quedamos como unas 10 actrices. Y finalmente pensé que, como siempre, eso sería largo, que habría que esperar a ver qué pasaba, pero me pidieron que esperara afuera un rato. Pasaron entonces 3 actrices más después de mí, y como a las 2 horas me llamaron a la oficina y me dijeron que el personaje era mío. Fue de una vez. Ese día, por suerte, no fue largo. Obviamente no lo podía creer. O sea, me fui con unos guiones en la mano, me fui a hacer una prueba a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde regresé para hacer de pronto ya la elegida de una de las películas que más se apreciaban en ese momento para cualquier actriz o actor hacer. ¿Por qué era Carpentier? Porque era Humberto. Y porque verdaderamente era un personaje maravilloso. Y así llegué yo al siglo de las luces. Yo, a partir de entonces, de que fui elegida, fue que empecé a hacer
pues se me ocurrió hacer un diario. No sabía cómo acercarme realmente, si volver a leer la novela, si hacerlo a través del guión. Realmente estaba muy despistada en ese momento y no sabía qué hacer. Y empecé a construir un diario en el que la verdad era mi propia vida, no tanto la vida, pero empecé como a jugar a que yo firmaba a Sofía. Y poco a poco se fueron como en un juego entremezclando mi realidad y la realidad que yo iba leyendo. A veces yo metía dentro de ese diario o realmente provocaba en mi vida situaciones parecidas a las del personaje. Y obviamente ese fue un juego que me ayudó mucho, un acercamiento a imaginar cómo sería yo de pronto haciendo ese personaje.